Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una entrevista del programa Orígenes, la iniciativa del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, para conocer un poco acerca de las personas, los astrónomos y las astrónomas que están haciendo ciencia alrededor del mundo. El día de hoy tenemos la oportunidad de estar con Jennifer Angarita, quien es una egresada de nuestro pregrado. Jennifer, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Jennifer, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos con todo el placer, por supuesto, y antes más, gracias doy yo a ustedes por tenerme en cuenta en este espacio tan chévere. Listo. Bueno, Jennifer, a ver, comencemos. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres y por qué estudiaste astronomía y cómo llegaste hasta donde estás? Qué historia tan larga. Mentiras, voy a resumirlo mucho. Bueno, yo soy del suroeste antioqueño. Yo nací en Andes, Antioquia, pueblito cafetero, hija de campesinos, arrieros y cogedores de café. La astronomía me apasionó desde que tengo memoria, desde chiquita siempre, quizá porque eh, casi siempre viví en fincas, entonces digamos que los cielos eran ideales y siempre era como un televisor para mí, me entretenía mucho. Y siempre por la ciencia tuve esa curiosidad y digamos, las cosas en la vida se me fueron dando afortunadamente para cumplir esos sueños. ¿Y el colegio? ¿El colegio lo terminaste en el pueblo o en la ciudad? El colegio lo hice en Río Negro, en el oriente antioqueño, y allá, eh, digamos que cuando yo lo terminé no había pregrado de astronomía ni nada parecido en Colombia. Pero yo tenía el objetivo claro en mi cabeza, aunque también tenía muy claro que obviamente no tenía los recursos o mis papás no tenían recursos para mandarme a otro lugar o a viajar, incluso a otra ciudad del país. Entonces yo decidí irme por las ramas y empecé a buscar como otras cosas que me gustaban. Se sorprenderán el saber que soy técnica en diseño gráfico y publicitario, de esas cosas locas que aparecen en la hoja de vida por allá en el fondo. Pero entonces al tiempo, cuando iba terminando, decidí pues enfrentarme a la vida universitaria fuerte y me encanté por una ingeniería y por ingeniería de materiales y en la Universidad de Antioquia, obviamente porque pues iba a ser una universidad pública más sencillo económicamente para mí. Eh, y cuando estaba iniciando por estas cosas de la vida, me di cuenta que se inauguró el pregrado de astronomía y yo no lo pensé dos veces. No había empezado el semestre de ingeniería y ya me estaba presentando de nuevo a la Universidad de Antioquia para pasar al pregrado de astronomía. Lamentablemente, como era el primer semestre de astronomía, se presentó mucha gente de todo el país y fue complejo pasar, quedé como a 2 puestos del punto de corte. Y entonces decidí adelantar materias, pues igual estaba en la misma universidad y tenía esa ventaja. Entonces decidí hacer ese primer semestre de ingeniería y ya después me volví a presentar y pasé y homologué algunas materias que podía hacer. Pero ese cambio nunca lo pensé dos veces y mi familia nunca tampoco me puso un pero, nunca me cuestionó eso, sino que simplemente me apoyó siempre. Y entonces, nada, por eso te digo que las cosas se me fueron dando de manera afortunada, poco a poco, a medida que yo pensaba que necesitaba o quería algo, se presentaba la oportunidad y la tomaba. Y eso fue lo que me permitió llegar hasta donde estoy, yo creo. No, pero excelente. Es muy bueno también haber contado con el apoyo de la familia, porque uno dice cómo va a estudiar astronomía y todos ponen el grito en el cielo porque todos Sí, desconocen qué es. Entonces, es por eso verdad, es muy complicado. es verdad. Además que en general, digamos que en nuestras familias o los papás se preocupan mucho
la situación económica en el futuro de su hijo. Y estudiar una ciencia exacta o una ciencia o astronomía en un país donde no hay digamos que un gran desarrollo en ese sentido, es complejo, pero mis papás realmente nunca dudaron o me hicieron dudar al respecto. Entonces, de eso yo soy muy agradecida con ellos. Muy afortunada también. Uh-huh. Bueno, Jenny, ¿y dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo me encuentro en este momento en una ciudad que se llama Nijmegen, en los Países Bajos. Y me encuentro realizando mi doctorado en la Universidad de Radboud, de acá, que es la cuarta universidad más grande de los Países Bajos. Pues básicamente tú hablas de universidades en este país y hablan básicamente de 4 universidades, que es la más conocida, que es la de Leiden, la Universidad de Ámsterdam, la de Groningen, que está más como hacia el este de los Países Bajos, y la Universidad de Radboud. Estoy yendo ya por mi segundo año de doctorado. Parece mucho, pero realmente no es tanto. No es que haya podido avanzar mucho, que digamos, uno quisiera que desde los primeros meses ya uno tenga un montón de cosas hechas, pero eso no es así. La vida doctorante lo choca uno con la realidad muy feo. Y más dado pues la situación actual, ha sido un poco complejo. Casi todo lo que llevo de doctorado lo he hecho bajo lockdown, ha sido difícil en ese sentido, pero en general vamos bien, contentos y entusiasmados. Excelente, Jennifer, pero hiciste también maestría. Claro que sí. Esa fue una oportunidad muy bonita que tuve cuando terminé mi pregrado. Obviamente, y digamos que este también es tu caso, me imagino, porque estás en esa recta final que es tan importante. Uno se siente feliz, pero se siente muy asustado. Y entonces uno lo que trata de hacer es buscar pues oportunidades de posgrados, y obviamente en Colombia las oportunidades en ese sentido son pocas, lastimosamente. Entonces, me pasaba un poco la misma situación que cuando estaba terminando el colegio, ¿no? Decía, no, yo cómo voy a tener para irme a otro país, yo qué voy a hacer. Pero entonces llegó una iniciativa muy bonita que se llamó RADA Big Data, y significa radioastronomía para el desarrollo de las Américas. Y bueno, decía Américas, pero básicamente era solo con estudiantes en Colombia. Era un proyecto con estudiantes en Colombia y en conjunto con la Fundación de Newton del Reino Unido. Entonces, básicamente lo que ellos buscaban era estudiantes que quisieran hacer las maestrías en el Reino Unido en 3 áreas principales. Eran astronomía, ciencias de la salud y agricultura, en proyectos específicos de investigación que tuvieran que ver con Big Data, Machine Learning y todas estas nuevas técnicas que ya no son tan nuevas, pero que son muy usadas actualmente. Entonces, tuve la oportunidad de presentarme con ellos y de pasar. Entonces, estuve un año en Leeds, en el Reino Unido, en la Universidad de Leeds. Fue muy interesante, conocí gente interesante en el tema, desarrollé un proyecto un poco relacionado con el tema principal con el que yo hice mi tesis de pregrado, que es en objetos estelares jóvenes, estrellas que están naciendo, pero esta vez ya me metí en astroquímica y eso fue un reto total.
Entonces, fue un reto en muchos sentidos porque fue enfrentarme por primera vez sola a una investigación prácticamente, o sea, fue un predoctorado básicamente. Y fue un reto para también aprender un tema muy nuevo para mí. Entonces fue muy chévere, me gustó mucho esa experiencia y a raíz de esa experiencia fue que pude entonces también conseguir un puesto de doctorado en Europa. Entonces me abrió las puertas. Excelente, es como la enseñanza aquí, es como aprovechar todas las oportunidades, ¿cierto? Y participar de cuanta cosa se pueda. A veces Exacto. ser así de gomoso en estos temas ayuda mucho. Así es, así es. Sí, Bueno, yo era de esas, perdón, que te interrumpa. dale. Yo era de esos entusiastas en el pregrado de que buscaba escuelas de verano, congresos, cosas así. En la universidad, en cierta manera, puede ayudarlo uno económicamente hasta cierto punto. Hay muchos de estas escuelas que también ayudan a los estudiantes económicamente para que puedan ir. No solo en América, sino también en Europa, sobre todo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, de hecho, yo busqué mucho el doctorado en Holanda porque yo tuve la oportunidad de conocer Holanda antes en una escuela de verano, en el Instituto Astron y JIVE, que son un instituto de radioastronomía, dos institutos de astronomía muy importantes aquí en Holanda. Y todo eso, cómo me di cuenta buscando en internet. Yo mismo me metía y empezaba a buscar escuelas en lo que a mí me gustaba y veía las oportunidades y entonces me enteré de ellos y me enteré que ellos pagaban todo y le daban a uno dinero semanalmente para que uno literal se lo mecatearan cositas. No, Entonces en ese sí que fue muy afortunado porque pasan muy pocos. Esta es la hora que todavía no sé por qué me dijeron a mí, pero estoy muy contenta de que me hubieran elegido. Y participar en ese tipo de cosas también te abre las puertas a los posgrados. claro, no, los contactos, parte importante. Sí, y en la hoja de vida como tal, y en cartas de recomendaciones también. Súper importante. Jenny, entonces, ¿cuánto tiempo llevas fuera de Colombia? ¿Has estado visitando frecuentemente? Yo voy para 3 años y algo. He ido a Colombia un par de veces, pero no es tan a menudo, es como cada año sí mucho, principalmente por mis obligaciones acá, pero también pues por dificultades económicas. Fue peculiar la última vez que llegué a Colombia, iba para un taller, un workshop en Medellín que íbamos a realizar finalizando el proyecto de maestría. Y al llegar a Colombia empezó la cuarentena estricta, entonces me quedé encerrada en Colombia casi 5 meses. Fue feliz, afortunado, pero también dignificó un poco mi trabajo en el doctorado, obviamente, pero sí, la idea de viajar a Colombia siempre ha estado ahí, porque obviamente la familia y los amigos lo llaman a uno y uno extraña muchas cosas, no solo la comida, pero las oportunidades aquí, obviamente, por lo menos en el área en el que de astronomía en el que trabajamos, son mayores. Entonces, uno insiste en aguantarse muchas cosas. Sí, lamentablemente las oportunidades aún siguen siendo pocas acá, entonces la mejor opción siempre va a ser buscar algo en el extranjero. Bueno, hablando un poco de eso que extrañas, ¿cierto? Aparte de la comida, pero ¿qué es la comida que más extrañas en general? ¿Qué es lo que más extrañas de acá de Colombia? Sí, pues obviamente lo que más extraño es mi familia. Pero en cuanto a comida, todo lo que se imaginen típico. Pues es que desde una arepa hasta
hasta, no sé, una empanada o unos frijoles bien hechos con chicharrón. Sí. Pero eh, sí, pero obviamente esos momentos que uno acostumbra a tener con los amigos en la universidad, con una cerveza, cosas así, también se extrañan mucho. Súper. Bueno, o sea, sí, o sea, es como, y el café no lo extrañas mucho, o sea, sabiendo que eres de Andes, cafetero. En mis viajes yo solía cargar kilos de café de Colombia y muchos de ellos eran del sureste antioqueño. Pero creo que ya me resigné. La ventaja es que aquí ya se pueden conseguir, un poco caros obviamente, pero digamos que eso a meterse en un viaje de 1000 kilómetros es mejor. Pero sí, ya se puede conseguir en Ámsterdam, por ejemplo. Uno ahora, digamos que con la cuarentena y todo esto, se abrieron muchas posibilidades de ventas por internet. Entonces ya uno encuentra muchos productos. Obviamente más caros, pero digamos que justifica a veces el gasto. Entonces es posible conseguir café colombiano acá, de buena calidad, pero, pero sí, ya me resigné un poco y ya pruebo otras marcas y Nos abrimos a otras ya no es ideas. tan grave, no es tan grave como al principio. Sí, bueno, Es más grave con la comida. La comida holandesa es más bien regular. no, y más uno, pues uno de pueblo también, yo creo que uno sí, todo lo típico lo va a extrañar más que cualquier cosa. Uy, sí, una guapanelita bien rica. Hace mucho no la tomo. Terrible, yo que soy de un pueblo panelero, yo no concibo mi vida sin agua panela. Sí, esas cosas llaman. Y Sí, bueno, sí, sí. Jenny, y en general, bueno, ¿cómo es un día para ti? Digamos que pre-pandemia y ahorita en esta situación. Bueno, tuve cierta fortuna en empezar mi doctorado antes del inicio de la pandemia, entonces digamos que pude conocer el instituto, uh, los colegas, esas personas que iban a estar a mi alrededor todos estos 4 años y pude compartir con ellos cosas y estar pues allí en persona con ellos durante unos cuantos meses. Eh, una de las cosas interesantes acá es que digamos que tú eres muy responsable de tu tiempo, pero entonces tampoco te van a obligar a levantarte a las 6 de la mañana y salir de la oficina a las 5. Entonces son unas rutinas muy diferentes. Y sobre todo pues por las estaciones también hace que todo sea mucho más diferente. La cantidad de luz del día, dependiendo de la estación. Entonces, digamos que no se siente tranquilo porque no tiene que madrugar, no tiene que llegar directo a la oficina muy temprano. Entonces todo fluye, todo es más tranquilo, entonces tú también eres un poco más productivo, más relajado en ese sentido. Y el ambiente en la oficina, pues obviamente es súper genial. Claro, creo que eso también depende mucho de la personalidad de cada quien. Eh, en particular estoy en una oficina grande, entonces tengo contacto con mucha gente. Eh, y, y, digamos que acá es muy peculiar como todos esos encuentros en el día con los colegas en, los, en los descansos donde se toma café y todos llegan y digamos que coinciden en la máquina de café, esa es la excusa para empezar conversaciones acá. Entonces eso es muy chévere. Y digamos que, claro, eso es de lo que uno más extraña, tener como ese contacto con la gente. Ahora yo simplemente me levanto, básicamente es el mismo horario, pero me levanto y organizo cosas y me siento en el escritorio, eh, me paro y almuerzo y vuelvo y me siento y así. Y al final de la tarde, o si el día está muy duro, ya en la noche, me paro al escritorio, organizo cosas y vuelvo y me acuesto. Entonces la cosa se pone un poco más
más compleja y por eso quizá en general ha sido muy difícil llevar la situación. Sí, anímicamente, pero también digamos que hay ventajas de estar acá en la casa, en comodidades. Claro que sí. El café siempre será una buena excusa, la verdad. Así es. Bueno, Así es. ya como para ir cerrando esta entrevista, ¿qué consejo tendrías para nosotros los estudiantes acá en Colombia, los estudiantes del pregrado? ¿Qué consejo? Yo creo que ya lo di básicamente, o sea, estar activo en este tipo de eventos que se pueden hacer en otros lugares. Si uno realmente quiere las cosas, uno mismo se da la tarea de buscarlo, como en mi caso, que yo me busqué todos estos eventos, participar en escuelas, es muy importante. Es posible hacerlo sin un solo peso de su bolsillo, entonces la plata no es una preocupación porque es posible buscar ayudas y no tiene que ser el estudiante más brillante para que le den dinero. Entonces, es simplemente mostrar las ganas, mostrar ese entusiasmo, eso es muy importante. Y participar en lo que más se pueda y obviamente introducir eso en su hoja de vida y decirlo sin problema, sin miedo, sin pena, es muy importante. Le abre muchas puertas a nivel mundial. Y bueno, y espero que podamos en algún momento regresar a ser patria y, y que en Colombia estas oportunidades crezcan. Que sé que va a pasar porque la comunidad de astronomía está creciendo cada día y somos las primeras generaciones, pero somos esas primeras generaciones que vamos a labrar el camino para que en Colombia esto sea mejor. Es verdad, Jennifer. No, Jenny, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente, por regalarnos este ratico, por contarnos tu experiencia y pues por esas palabras que obviamente a uno le sirven mucho porque son cosas que uno en el pregrado comienza a ver como muy lejanas y un poquito preocupantes, ¿cierto? Como fue, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde va mi vida? Pero aquí estamos viendo que se pueden lograr las cosas. Sí, sí que se puede. Bueno, entonces, esto es todo por hoy, pero nos vemos el 14 de julio a las 4 de la tarde, hora colombiana, para que Claro Jennifer que sí. en su charla nos cuente un poco de su trabajo de doctorado. Por supuesto, gracias. Muchas gracias por la invitación y los espero entonces el próximo 14 de julio ya. Sí. Chao. Chao, que estén bien.